Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio súper interesante sobre los desafíos éticos para las políticas públicas en cambio climático. Es una discusión permanente que sostenemos durante todo el año, puesto que visualizamos que a 6 años del Acuerdo de París estamos aún entrampados en un momento de mucha incertidumbre. Y para eso hemos invitado a un par de especialistas latinoamericanos. En primer lugar, te saludo Diana Guzmán, consultora senior de Carbon Limits de México. Bienvenida. Gracias por la invitación. Encantado. Y acá tengo a un gran amigo también, Marcos Gibson, analista senior en cambio climático desde Argentina. Marcos. Bueno, muchas gracias Rodrigo, como siempre, por la invitación. No, encantado, encantado. Para Flaxo Chile es un placer poder sostener esta conversación. Como les digo, es una discusión permanente que tenemos durante todo el año y que hemos pretendido llevar a ustedes desde Glasgow, desde la COP26, puesto que estamos, como les decía, a horas del cierre de esta COP y la verdad es que no sé, mi percepción es que estamos todavía entrampados, no veo un camino de solución y con esto parto la conversación. ¿Cómo ven ustedes el estatus actual de las conversaciones, Diana? Me parece que se han dado avances, pero no suficientes. Como siempre, es muy complejo llegar a conclusiones. Hay un diálogo bastante activo alrededor del artículo 6. Algunas cosas se pudieron hacer, otras cosas no se pudieron hacer. Sin embargo, pues es parte del proceso que tenemos que llevar todos juntos. Entonces, bueno, sin duda estamos todos a la expectativa de ver qué se puede lograr y sobre todo ver cómo se pueden implementar y adoptar nuevas posturas de parte de nuestros países para poder colaborar a que se haga lo que estamos tratando colaborativamente en el mundo de hacer. Y en esa línea, Diana, y un poco para complementar tu punto de vista, yo también sigo el artículo 6 hace un montón de tiempo, pero en este momento, y a diferencia de años anteriores, tengo la percepción de que no tiene mucho sentido, mucha utilidad profundizar en el avance del artículo 6 si es que los acuerdos macro, y pienso en esto, financiamiento climático, gobernanza climática, no se resuelve. ¿No te parece que estamos en un momento de esa línea? Totalmente, sí, totalmente. El artículo 6 no va a ser una solución, sí son mecanismos que pueden ayudar, pero sin duda la parte más difícil es ver los temas de gobernanza, los temas de financiamiento, el alinear los intereses locales de las administraciones de nuestros países con lo que se necesita a nivel global, y sí, sin duda es un desafío grande y por ende el tema de esta charla. Sí, es difícil porque efectivamente todos pensamos que en la medida en que se pudiera resolver el artículo 6 iba a darle un cuerpo al conjunto del Acuerdo de París, lo que no está sucediendo lamentablemente. Y en esa línea, Marcos, y voy contigo, el día lunes, el día domingo y el día lunes del inicio de la cumbre se produjo la World Leaders Summit. Sí. Y mi percepción es que esa reunión previa de alguna manera pauteó todo el devenir de las 2 semanas siguientes y de alguna manera invalidó lo que pudiera haberse desarrollado en el conjunto de las conversaciones de estas 2 semanas. No sé qué opinión tienes tú de eso. Sí, yo creo que las negociaciones llevaron otro camino, básicamente porque esta pandemia nos ayudó a manejar mejor los riesgos. Sin embargo, no estábamos preparados para afrontar ese cambio drástico que se estaba dando. El informe del IPCC fue muy dramático, a todos nos dejó alarmados. Ese informe nos cambió, a nosotros básicamente no nos cambió la forma de ver la crisis climática, pero sí nos cambió la forma de ver en cuanto a la sociedad. Darnos cuenta que los plazos se acortan y la pandemia nos hizo un curso acelerado de supervivencia. Y lo que nosotros acá necesitamos también es darnos cuenta que ya se dio un paso superior. Este informe nos dice eso. Lo que necesitamos es generar cambios para la supervivencia. Entonces los políticos tienen que estar a la altura de esos cambios. Sin embargo, lo que pasó y lo que bien decías, Rodrigo, es que la agenda ya llevó otra marcación y esa marcación va a limitar el resto de las negociaciones porque
No sé si esos temas que se trataron originalmente, antes de que se produzcan todas las negociaciones, van a ser los temas fundamentales de esta COP. De hecho, la gran pregunta es cómo vamos a poder sobrepasar esa conversación de los líderes globales, que son los presidentes de los países. ¿Qué representante acá de la COP tiene más rango, más posibilidades de alcanzar acuerdos distintos de eso? Tienes razón, sí, y un poco el espíritu de los negociadores está en torno a eso, porque se dan cuenta que lo que nosotros podemos aquí alcanzar o proponer está limitado con precisamente el apoyo que puedan tener desde la presidencia. Entonces, el marco legal doméstico es el límite para lo que estamos tratando de hacer. Entonces, de nada sirve venir con unos planes muy ambiciosos si en casa no hay una política pública y un marco jurídico que pueda permitir la ejecución de esos planes. Totalmente de acuerdo. De hecho, es parte de la pauta de esta conversación, es un poquito adentrarnos en qué está pasando domésticamente en América Latina respecto a estas temáticas, pero no quiero dejar pasar el hecho de que, por ejemplo, estuve en el plenario de antes de ayer, y me pareció leer entre líneas, aquí todo es política, todo se lee, todo tiene una segunda derivada, y me pareció que en las declaraciones de la presidencia de la COP, me pareció escuchar cierta arrogancia o cierta manifestación de liderazgo excesivo, para decirlo de alguna manera, que no fue bien recibido por la Asamblea. Entonces, en esa línea, y considerando que ustedes tienen experiencias en negociaciones anteriores, ¿cómo ven, y parto contigo, Marcos, cómo ven esta distancia que se está produciendo entre la presidencia y las aspiraciones de los países y de la sociedad civil, fundamentalmente? Es un tema muy delicado para mí, porque realmente los mecanismos y los objetivos se consolidan y son excelentes mecanismos y objetivos para llegar a esos NDC, por ejemplo, pero en muchos casos hay una brecha muy grande entre los objetivos y conseguir esos objetivos. Realmente, si analizamos puntualmente, más que nada los países desarrollados y los países en desarrollo, hay una gran disparidad con el sur global. En el caso particular de Argentina, nosotros podemos ver que se manifiestan objetivos súper ambiciosos, pero tenemos una brecha económica y una brecha social muy, muy dispar con esos objetivos, porque cambiar nuestra matriz de consumo, dejar de subsidiar a los combustibles fósiles, cambiar nuestra matriz económica básicamente, es una curva muy amplia que no sé si estamos en el momento en el cual la podemos llegar a subir. Y lo mismo pasa en México. Una cosa es decir, bueno, en parte de mi NDC, por decir algo, si algún país pretende alcanzar una cifra de energía renovable para cierto año, 35% para el 2035, por decir algo, pues debe haber unos recursos financieros y un camino a seguir que nos pueda llevar a eso. Bueno, a ver, para el 2024, entonces, ¿cuánto porcentaje de energía renovable tengo que aumentar cada año ahorita para alcanzar ese objetivo? ¿Y cómo vamos? Entonces ahí es donde empieza a preocuparse un poquito la cosa, porque no hay match, o sea, no van de la mano los planes con lo que se puede apoyar. Y el tema de la Asamblea, pues solamente nos trae más atención a los desafíos de la implementación, porque esto no se trata de que no existan las tecnologías disponibles o que no sepamos qué hacer, porque eso está bastante claro, pero el desafío principal está sin duda en la implementación, porque tenemos cuestiones de diplomacia, cuestiones de financiamiento, intereses diversos que hay que incorporar a las decisiones de pueblos originarios y justicia climática y otro tipo de cosas, y esto sin duda es el reto principal en mi opinión. Mira, yo no quiero abandonar Glasgow todavía, quería referirme, y en la línea de lo que tú planteas, Diana, al acuerdo de la reunión de líderes, que fueron fundamentalmente dos: aplicar o planificar la implementación de un impuesto a grandes corporaciones del 15%, y también hicieron un gesto respecto a la desaparición total del carbón en la materia energética global. Uno se pregunta,
Estamos en el año 2021. Venimos conversando de esto hace por lo menos 3 décadas. El tema del carbón, Diana, yo sé que tú eres especialista en el tema energética. El tema del carbón lo venimos discutiendo hace 22, 25 años fácil. ¿Cómo es posible que en una declaración de líderes todavía sea ese el tema? ¿Cómo podemos estar tan retrasados en todo? ¿Qué opinión te merece eso, Diana? Lo mismo, tal cual estás diciendo, estamos retrasados en todo, sí, se tienen que tomar acciones bastante más fuertes y bueno, y cada país ver cómo pudiera complementar el desarrollo económico con las acciones que necesita, porque pues muchas veces no van de la mano y es el caso en México, que hay alternativas de desarrollo que implican combustibles fósiles, pero también las hay otras que perfectamente se pudieran implementar y para las cuales se tiene todo el potencial para avanzar. Entonces, me parece a mí también sorprendente que se esté todavía decidiendo y sin duda pienso que es una de las cosas que todos nos tenemos que llevar a casa y que deberíamos de apoyar el hacer ponerle un fin definitivo a los combustibles fósiles y también asignar un presupuesto máximo o hasta yo diría una producción máxima en los productos de gas y petróleo. Y de esa manera pues forzar a tomar otro camino. Sin embargo, estas decisiones tienen que ir junto con el plan de desarrollo gubernamental, es la única manera, y con bueno el apoyo de fuentes de financiamiento que existen y se están desarrollando y se están recolectando. O sea, eso por ahí con buenos proyectos se pudiera complementar todo. Pero bueno, impresionante. Impresionante. Y en esa línea, Marco, sí. Una falencia permanente que tiene la Conferencia de las Partes es que no es vinculante. Nadie está obligado a cumplir lo que aquí se discute intensivamente. Exacto. ¿Cómo ves tú el tema de que se le vaya a aplicar un impuesto del 15% a las grandes corporaciones? ¿Con qué capacidad de ejecución se están emitiendo declaraciones de ese calibre? ¿Quién las va a hacer cumplir? Es que siento que es un poco impracticable para ciertos países. Para nuestros países es imposible porque nosotros tenemos una problemática ambiental, pero también tenemos una problemática de base, en base social, que hace inconcebibles ciertos objetivos porque si vemos el caso de Argentina, estamos en una crisis social en este momento, crisis económica, que nos hace pegar 2 pasos para atrás de cualquier objetivo que habíamos conseguido. En lo que hace a la región, tenemos estallidos sociales que hacen que todas estas prioridades que nosotros estamos peleando hace 10 años para conseguir, tengan que ir en retroceso nuevamente, porque ¿quién va a poder reestructurar su economía con impuestos a las grandes corporaciones del 15% cuando se necesitan a las grandes corporaciones para sobrevivir de los estragos que hizo el coronavirus? Algunos países no lograron estar a la altura de un salvataje de su economía y creo que vamos a tener 10 años más para poder recuperarnos en países como Argentina. Países como Bolivia, países como Perú sufrieron grandes estragos gracias al coronavirus y esa economía quedó muy resentida, lo que va a hacer imposible que nosotros podamos cambiar ciertas reglas de juego que hoy están manifestadas. Para ese tipo de cambios nosotros necesitaríamos básicamente una ayuda. La ayuda claramente para mí tiene que venir del norte. El norte global tiene una deuda histórica con el sur global. Para mí el mecanismo tiene que venir por ese lado, porque podemos tocarlo nuevamente, es un tema amplio, pero creo que más que trabajar con las corporaciones internamente y trabajar con unos impuestos básicos sobre quien produce en cada país, no sería factible hacerlo como un estándar para el resto de los países de Latinoamérica, porque cada uno tiene sus vicisitudes. Entonces, el enfoque tiene que ser totalmente multisectorial, tiene que ser más holístico, tiene que poder ver cualquiera de las variantes de cada país y para eso tiene que ser tomado con profesionales que puedan ser especialistas en varios sectores, no en un sector, porque lo que nos falta es trabajar de forma mancomunada y para que esos objetivos se puedan cumplir. Nosotros estamos siempre pensando en fase económica, en finanzas, los desafíos y el desafío ético que tienen las herramientas económicas,
pero no están haciendo ese balance necesario que se está buscando con la pata social, que es lo que nosotros necesitamos. Tal vez el norte del globo tiene una parte social más solucionada, y sus conflictos distan mucho de los conflictos en los cuales nos encontramos nosotros, y bueno, nadie mejor que vos, Rodrigo, va a poder hablar de que nosotros estamos preparados para recibir la COP en Chile, y un problema social nos generó que nosotros nos alejáramos 12.000 kilómetros. Eso es un problema para mí gravísimo, porque lo que genera es que las voces del sur global, donde los desastres climáticos están generando estragos en los últimos 50 años, y donde tenemos la mayor biodiversidad, donde tenemos el litio también, pero bueno, otro tema para poder tocar, nos está generando una distancia, y yo también considero que nos falta voz. Yo quisiera complementar un poquito esta respuesta. Sin duda, me parece que se tienen que tomar las circunstancias especiales de cada país para una declaración de este tipo, porque no es lo mismo, no es lo mismo un sector contra otro, ni un país contra otro. O sea, sin duda no lo va a ser. O sea, el tema es bastante más complejo como para hacer una declaración así de recolección, de recaudación de fuentes de financiamiento. Al igual que se pone complejo, yendo dentro de las mismas pautas aquí en Glasgow, el tema del artículo 6, o sea, en este momento no existe un único precio en el mundo para las unidades que se pueden comprar. Hay mercados de carbono en diferentes partes del mundo, pero tampoco están vinculados. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Es que cada país va a definir, o cada proyecto más bien va definiendo el costo que se le pone, o sea, en base a oferta y demanda, y las condiciones no son iguales en los distintos países, y a veces hasta pueden salir perjudicados los países anfitriones, porque la falta de experiencia en estos temas, que son temas nuevos y no hay una regulación única, no existe un órgano que pueda regular lo que nos planteas del impuesto a las empresas, ni tampoco algo que pueda regular el precio de cualquier unidad en los mercados de carbono. Entonces, a falta de experiencia, algunos países pudieran verse en una situación en la que, por participar en el artículo 6, queden con posibilidades que están fuera de sus propios fuentes de financiamiento, porque habrán hecho algunos proyectos en los que era conveniente, sale bien hacer la transacción, pero entonces quedan otros proyectos que son más caros de implementar en dólar por CO2 reducido. Entonces, a falta de una regulación global, en este tema también existen esas complejidades, y por eso es que el artículo 6, bueno, es un mecanismo, está en discusión si podrá funcionar o no, si pudiera hasta perjudicar, también está en discusión, pero en respuesta corta, no. ¿Quién puede regular eso? No hay. Habría que crear un órgano nuevo e integrarlo con distintas representaciones para que se puedan considerar las circunstancias especiales de cada país, y tener flexibilidad en las reglas, así como se está teniendo ahorita flexibilidad con el Enhanced Transparency Framework, que es las nuevas reglas a las que los países se tienen que someter, claro, para las siguientes entregas de documentos a los acuerdos de París. Entonces, así como hay una flexibilidad ahí, cualquier otra cosa debe haber una flexibilidad con las circunstancias de otros países que no somos iguales, no hemos tenido la misma historia y tampoco tenemos las mismas capacidades. Bueno, pero eso es una constatación, eso que tú planteas es una constatación de que en la medida en que no se resuelva la gobernanza para la continuidad de las negociaciones climáticas, todo lo demás, el artículo 6 y un montón de bajadas que hay, quedan volando en el aire. No hay una manera, no hay una hoja de ruta, no hay un camino que hay que seguir. Y en esa línea, lo que plantea Marcos es interesante, puesto que de alguna manera en esa gobernanza la voz del sur global tiene que estar más representada. Sí. Este es un debate permanente, digamos, no hay ninguna novedad en esto, pero estando aquí, uno visualiza que efectivamente los espacios de discusión, los espacios de poder no están representados en el sur global, están representados en el norte global, y ahí se genera una asimetría que es difícil de superar, y que de alguna manera nosotros tenemos que generar condiciones para que eso suceda. En realidad comparto 100% lo que decís, Rodrigo, pero es muy difícil para los representantes del sur global ver reflejadas sus opiniones, porque no tienen ese lugar. El lugar de preponderancia lo tienen las grandes potencias, claramente, pero además
La agenda, como bien planteabas anteriormente, la agenda la plantean los países del norte, y no es una crítica en general, sino que es como se da la política internacional a nivel de Naciones Unidas. Entonces también desde ese punto de vista lo que hay que mejorar es esos mecanismos de gobernanza ambiental global y tener una visión mucho más amplia, como para que ciertos organismos, y además lo que nosotros venimos evidenciando en las últimas COPs, es la importancia del tercer sector. El tercer sector está marcando una agenda, las ONG, las fundaciones, las comunidades están marcando una agenda, y esa agenda no puede estar tan dispar en este momento. Realmente la voz que más se escucha del sur global hoy es la del tercer sector. Nosotros venimos encontrando que considero que en las últimas COP nos encontramos con un discurso en cuanto a lo aborigen mucho más consolidado y con una repercusión mucho más amplia de todos los sectores, porque realmente estamos llegando a la idea de que debemos aprender de ellos, y lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de aplicar esa gestión ambiental o esa filosofía o ética que tienen los aborígenes como enseñanza, y esa adaptación es todo un trabajo de investigación, es multifacético, para que los líderes mundiales y sus equipos técnicos, porque también no nos tenemos que olvidar de que siento que en cierto punto lo que nos falta es que los equipos técnicos estén a la altura, porque tenemos excelentes profesionales, pero no todos ellos son convocados como para trabajar en estos objetivos que nosotros estamos tratando de plantear. Trabajar con profesionales que tengan una formación más transversal, que puedan tocar temas más específicos, como dije antes, sociales, ambientales, que puedan trabajar de forma multisectorial, es fundamental. Y las voces de ese tercer sector, las voces de los jóvenes, que hoy nosotros nos encontramos con un discurso que nos choquea en cierto punto, y que nos emociona en cierto punto, porque ya va mucho más, está mucho más cercano a lo que nosotros podemos llegar a pensar. Ya no es simplemente una queja, sino ya ellos están trayendo soluciones, están pensando en soluciones, están pensando a largo plazo, están pensando a corto plazo, y además de ello están logrando que las voces, por ejemplo las voces del sur, se puedan escuchar en este tipo de situaciones. Sí, y por otro lado también recordemos que al final de cuentas un país es la gente que la habita, ¿verdad? O sea, no existe un país si no existen personas que están agrupadas. Entonces la sociedad civil y todas estas organizaciones son clave también para generar cambios. Y aunque no estén todas esas personas sentándose en las negociaciones internacionales, lo que se puede hacer es seguir haciendo y seguir creciendo y seguir representando, apoyando a las personas que están trabajando en esto, facilitando las cosas, nosotros por nuestro lado pues entrenándonos, involucrándonos en diálogo, compartiendo estas ideas, aumentando nuestra capacidad de entendimiento y de acción en América Latina, y también importante en ver los retos de comunicación, porque al final de cuentas pues hablamos idiomas diferentes, y eso también hay que trabajarlo. Como sociedad civil todos somos parte de las posibles soluciones, y no nada más somos parte, o sea, tenemos que estar involucrados, porque al final de cuentas un gobierno solo no va a hacer nada, ni una empresa sola, son las personas como nosotros a las que tenemos que brincar y tomar la acción que nos corresponda. Especialmente los países en vía de desarrollo y de bajas emisiones, en realidad tienen poco que decir si no se agrupan, si no trabajan juntos. Y en esa línea quería preguntarle a los dos, sé que los dos en estos días han tenido contacto bastante estrecho con Francisco, un líder climático latinoamericano, con voz latinoamericana, con mucha presencia. ¿Qué les ha parecido esta novedad? Creo que yo les voy a entregar al tiro mi opinión. Creo que es un lujo tener un chico tan locuaz, tan brillante, tan joven, y que hable nuestro idioma, y que hable un poco, y cuando digo nuestro idioma, digo el idioma de Abya Yala, digamos, en esa línea. ¿Qué les parece? ¿Quieres empezar? No, voy a ser poco objetivo. Bueno, a mí me parece fantástico tener a alguien como Francisco alzando la voz de América Latina, hablando por los pueblos originarios. Es una persona increíble, y ahí hasta me emocioné. Sí, y pienso que hay que apoyarlo.
Sí, sí. Y otras personas pues también que tomen la inspiración de él para que también se animen pues a dar discursos, a hablar sobre los temas que se tienen que hablar, a no tener miedo, a alzar la voz cuando se tiene que alzar y a estar llegando a los lugares y personas indicadas que puedan generar un cambio. Yo me atrevería a decir que esta fue la COP de Francisco. ¿Te parece o no? Como dije, voy a ser poco objetivo. La COP esta también nos trajo este desafío y esta prueba piloto de supervivencia que nos dio el COVID, nos dio una prueba piloto de supervivencia que nosotros deberíamos aplicar en el resto de las cosas. Vuelvo con Francisco, ¿por qué? Porque estuvimos horas para entrar a la COP. En el marco de pandemia en que estamos, en uno de los países con una tasa tan alta de casos positivos recientemente, nosotros estuvimos horas entrando a la COP, hora y media abajo de la lluvia. También nos permitió, todas esas dificultades, estar en la fila con Francisco, charlar con él, ver su frescura, ver que él trae un mensaje de los niños, no trae un mensaje en general. Él representa la voz de los niños hace 2 o 3 años. A mí me llena el alma totalmente Francisco, no tengo que decirlo de otra forma, porque tiene un mensaje claro, pristino, y le ha traído muchas complicaciones. Las complicaciones que le ha traído es por decir realmente lo que la problemática ambiental, social y a lo que él representa o quiere representar, no hizo más que profundizar que ese quiebre entre la sociedad y los políticos, ese quiebre entre la sociedad y los medios de comunicación en cierto punto, que solo cubren un evento como este la primera semana, filman las marchas y después nadie va a seguir el proceso, y ya la nota de lo que devino en un proceso va a ser una nota totalmente pequeña comparada con Greta cuando llega y dice sus primeras palabras. Creo que la gente va a recordar mucho más el bla 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 de Greta que el resto de lo que pasó en la COP. Francisco vino a traer un mensaje mucho más fresco. Realmente sabemos que es difícil lo que los vimos, pero bueno, él va a llevar ese mensaje sin parar por todos lados. Estuvo hablando con muchos medios. Agradecemos que lo puedan llegar a conocer como lo conocimos nosotros, y seguro que estos son los líderes mañana, esos líderes preparados, ese líder que sabe sobre historia, ese líder que sabe sobre ambiente, ese líder que sabe vincularse con sus pares, sabe vincularse con alguien adulto y con un mensaje claro. Realmente parece que estamos hablando de otro tema, pero estamos hablando del liderazgo del futuro. Hoy los políticos no están a la altura, tal vez inclusive el día de mañana alguien va a decir que nosotros no estuvimos a la altura. Sin embargo, vamos a darlo todo, y él es un líder del futuro. Totalmente es alguien a quien deberíamos apoyar, porque su mensaje es nuestro mensaje, y es el del sur global. Y hay una reparación histórica norte-sur que nosotros debemos ver siempre. Tal vez se no lo entiende de esa forma, pero las riquezas del sur global hicieron que este continente sea lo que es. Nosotros también estamos hablando de esta problemática global sin ver esas vicisitudes, y él las pone de manifiesto. Pero nada, fue una aparición mágica. Fue mágica. Yo, como lo dije antes, me atrevería a decir que esta fue la COP de Francisco. Yo creo que el niño que llegó a la fila esa mañana de lluvia es sumamente distinto respecto al niño que debe estar tomando el avión en este momento, probablemente. Las vivencias aquí adquiridas, la capacidad de interactuar con montones de gente, creo que, bueno, a cualquiera lo transforma, y especialmente a una persona de su edad, de su condición, con su energía. Y en esa línea, nosotros tuvimos la posibilidad de ir el viernes pasado a la marcha de Fridays for Future, una marcha muy significativa, muy importante, que se viene sucediendo en todos los países del mundo hace un montón de tiempo. Pero también tuvimos la ocasión de ir a la marcha del día sábado, que era una marcha más local de las organizaciones políticas, sociales, sindicales escocesas. Y la verdad es que el mensaje que está instalado en el ideario colectivo, por lo menos de lo que vimos acá en la sociedad escocesa, es bastante profundo. Creo que había bastante presencia latinoamericana, considerando que este es un conversatorio de alcance regional latinoamericano.
Y en esa línea yo creo que también Francisco debe haber sido capaz de aquilatar toda esa experiencia, toda esa mirada, esta mirada histórica, esta mirada postcolonial que todavía nos pesa, que nos ha impedido de alguna manera tomar el vuelo, este aquilatamiento del concepto de Abya Yala como una unidad única en el continente latinoamericano. Y yo creo que, bueno, si a nosotros nos toca, imagínate un niño de esa edad, ¿no te parece? Claro. Es impresionante. Francisco es un líder nato, él es auténtico, él es impresionantemente inteligente, o sea, él conoce la historia de Europa, del mundo, y de manera impresionante, es como un libro. O sea, esas son las cualidades que quisiéramos en un líder, y él desde una temprana edad se está curtiendo con estas experiencias internacionales. Desde los 11 años, bueno, desde antes, él ya está en comunicación con líderes y juntándose de manera impresionante. Esas son las capacidades que queremos ver. Si tuviese que hacerte una salvedad, líderes consolidados y más del sector juvenil, tuvimos la oportunidad de ver cómo lo adoraban, cómo cruzaban salones completos para saludarlo y poder sacarse una foto con él, porque comparten ese mensaje de punta a punta. Creo que si podemos estar tomándonos unos minutos sobre temas tan importantes, pero estamos tomando relevancia a Francisco, es porque yo considero de que es muy importante. Es una de las apariciones. Él cuando entró con nosotros, entró sin ser reconocido, sin tener, porque nadie había escuchado su mensaje. Lo empezaron a conocer por un medio que fueron las redes sociales y los medios de cada país, que solo vieron un niño y querían ver cuál era el mensaje que podía llegar a tener con el mundo, como también hicieron notas sobre otros niños. Pero él llegó a esta COP con un mensaje pensando qué es lo que iba a estudiar y cómo traer una herramienta, y se encontró a la altura de las circunstancias. Todo el mundo ya lo empezó a conocer y se dio cuenta que es un líder. Él es una de esas personas que van a generar un cambio, como nosotros consideramos que Greta es una de esas personas que ha generado un cambio. Francisco tiene un contenido latinoamericano y es una voz que puede representar perfectamente lo que quieren los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho para reclamarles a los adultos, a los políticos, a sus países por sus derechos. Pero él tiene un mensaje tan claro que para mí es la aparición más rutilante, como dijo Rodrigo, de toda la COP. Tuvimos un placer increíble de ver un líder del futuro. Claro. Creo que ponerlo de relevancia en este momento es un acierto de Rodrigo, porque tal vez no querer mostrárselo al resto del mundo es algo que podía llegar a pasar y que si diluye a su figura. Pero van a ver a Francisco por mucho tiempo porque tiene un contenido increíble, ¿no? O sea, nos representa 100%. Totalmente. Yo creo que era inevitable no traerlo aquí al debate, la figura, para mí la figura de la cumbre, pero además lo traje al debate porque quiero que nos traslademos y retornemos a América Latina un ratito. Tú describías inicialmente el momento actual de la región. Estamos viendo una región convulsionada de antes de la pandemia del coronavirus. La tasa de crecimiento económico estaba estancada antes de la pandemia del coronavirus en la región, según el informe de la CEPAL. Y hemos atravesado levantamientos populares, estallidos sociales en varios países. Hay inestabilidad política. En el curso del año mataron a un presidente de un país, digamos, de Haití. Cosas que no se veían hace un tiempo, digamos, y han vuelto a suceder. Y si a eso le sumamos el contexto de la crisis sanitaria y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, indudablemente nos encontramos en un escenario complicado, considerando que vamos a tener que implementar todo tipo de medidas, políticas, planes y acciones para reducir emisiones, pero en un contexto en que hay escasez. No hay la cantidad de dinero que todos aspiramos a tener para poder materializar todo lo que queremos hacer. Entonces, en esa línea les quiero pedir alguna reflexión con mirada regional de cómo vamos a salir de esto, Diana, Marco.
Yo pienso que hay que ser muy cuidadoso con los planes que se hacen y pensar en hacer productivo el sector productivo, o sea, el sector industrial se tiene que descarbonizar, pero también con una mirada a que se siga siendo competitivo, porque si nosotros nos ponemos solo a descarbonizar, o sea, hay que tener claro que también siguen teniendo que ser competitivas las empresas al final de cuentas generan empleos, entonces necesitamos esos empleos, ¿verdad? Entonces pienso que es clave combinar los intereses del sector privado con el social y con los temas de gobernanza. Pienso que eso sin duda va a ser clave, tener un plan a largo plazo, pero algo que se pueda hacer y poder hacer una medición de avance para ver si realmente esos planes, son factibles o no. Claro, y partir en estudios técnicos, reunir diferentes capacidades, sectores, como bien dices, a veces no siempre están las mejores habilidades, o hay muy buenas habilidades, sin embargo no tienen oportunidad de participar en los temas, entonces pienso que eso también es clave para ver, y bueno, sí es un tema complejo, obviamente si tuviera la solución creo que no habría ni COP, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta las circunstancias especiales, o sea, no dejar atrás un tema por querer reducir las emisiones, ¿verdad? O sea, tenemos que ver en todo, tenemos que ver los recursos del agua, tenemos que ver biodiversidad, tenemos que ver la conservación de bosques, o sea, no solamente desarrollo económico por encima de los bosques, porque eso tampoco nos va a llevar a nada. El tema de residuos, bueno, yo creo que aquí me puedo echar una hora hablando de cómo podríamos hacer, pero si no hay una solución sencilla. En conclusión, hay que tomar en cuenta todos los aspectos para poder hacer un plan hacia adelante, no saltarnos ninguna parte. Y apoyar a que siga habiendo un crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no hay trabajos y se complica más la cosa. Y ya está compleja la cosa. Y bueno. Vamos a una segunda ronda seguro con esta pregunta. Seguro. Básicamente tengo la misma óptica que tiene Diana. A mí lo que me genera esa incertidumbre es cuál va a ser el periodo de recuperación. Porque del periodo de recuperación hoy nadie puede decir de que va a determinar 10 años, que va a determinar 5 años, que nos vamos a poder recuperar en 2 años económicamente. Entonces eso también dilata cualquier tipo de negociación o implementación de planes y negociaciones. Sí. Porque realmente lo que podamos hablar hoy no está en línea con lo que realmente está pasando. Realmente la incertidumbre que nos genera todas estas situaciones nos hacen replantearnos los mecanismos también. Tal vez nosotros tendremos que tener miradas más regionales y poder culminar con esa parte regional como para después poder ver qué es lo que podemos hacer mancomunadamente. Para eso necesitamos el apoyo de todos los sectores, pero básicamente al no saber cómo va a ser esta recuperación, va a ser muy difícil plantearla como algo factible. Claro, no están las reglas de juego dadas. Esta pandemia y esta COP nos trajo arriba de la mesa de que no estamos preparados para hacerlo. Y las cosas siguen cambiando. Sí. Y los recursos van a seguir cambiando también, la disponibilidad de recursos. Sí, sin duda un futuro complejo y con mayor razón volvemos a la necesidad de involucrarnos, capacitarnos y tomar acciones, porque de otra manera, bueno, sí. Fíjate que hace, no sé, aproximadamente un mes partimos nosotros en Flaxo con un diploma en cambio climático, en el que se sumaron 110 personas. Inéditamente, las expectativas estaban muy por debajo de eso, de 20 países de la región, incluyendo viceministros, ministros de, no sé, de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, República Dominicana. Nos llamaba mucho la atención, nos ha llamado mucho la atención y quiero relevar eso porque siento que estamos en un momento fundamental. Creo que hay, y un poco tomo tus palabras, Marco, nuevamente. Creo que el sexto informe del panel intergubernamental tuvo la capacidad comunicacional de reinstalar un tema que ha sido muy repetitivo, pero que creo que, a diferencia de los momentos anteriores, en esta ocasión creo que se eligió el mensaje correcto. No lo voy a calificar, pero creo que tuvo éxito desde el punto de vista comunicacional, y eso ha terminado repercutiendo en el interés de las personas, de las instituciones, de los países,
en involucrarse en estos temas. Y lo comento porque tengo la percepción que producto de eso estamos a las puertas de un momento en que probablemente haya más interés, más motivación de intercambiar visiones entre los países de América Latina. Y ahí les quiero preguntar, ¿cuál es la ruta que debemos seguir? ¿Quién en la región lo está haciendo bien según sus opiniones? Yo creo que, bueno, no habría que clasificar entre bien y mal porque, como decimos, es un reto bastante complejo y pues están los países tratando de hacer lo que se puede, ¿verdad? O sea, es difícil también decir así como algo bien y algo mal. Pienso que hay cosas buenas y retos en todos los países. Y una opinión, algo que yo pienso que todos los países de América Latina deben de tener dentro de sus planes de acción es tener un enfoque en el metano. Que con el metano, eso, a pesar de que el volumen no es muy grande, la capacidad de calentamiento global es bastante grande y si nosotros podemos controlar las emisiones de metano en el sector de gas y petróleo, sería un avance bastante grande. Y hay una conversación global acerca de este tema, o sea, hay avances. Desde Carbon Limit estamos haciendo proyectos importantes y trabajando con todas las empresas del sector privado en gas y petróleo y trabajando con los gobiernos. Se han hecho trabajos en Colombia, esto se está replicando también en otros países. O sea, hay interés en avanzar en estos temas y pienso que es una de las claves para poder pues tener una mirada hacia el futuro. Y bueno, y seguir con la mirada abierta a los nuevos mecanismos de financiamiento, también veamos, o sea, participar en los proyectos piloto del artículo 6, que de esa manera es como podemos realmente probar cómo son las circunstancias especiales en América Latina, es que necesitamos involucrarnos en proyectos piloto para poder aprender de eso, y ahorita está el mundo a disposición de querer aprender sobre el tema. Entonces pienso que, sé que ya acabamos esto, entonces ya con eso me despido y igual... te paso. No, esas pruebas piloto me parece excelente y comparto 100%. Esas pruebas piloto que necesitamos son excelentes, pero también me quiero basar en algo que es que se gastan millones en proyectos, de excelentes proyectos. Pero el peor problema que tenemos en América Latina, no puedo hablar del norte, es que no se siguen esos proyectos. No se ve cómo culminan esos proyectos, cuál es el camino. Hay una falencia muy grande en seguir esos proyectos. Tratamos de buscar el proyecto, conseguir que sea un proyecto que llene las expectativas que tenemos como para generar ese cambio, pero no se le dan las herramientas necesarias para que esos proyectos terminen. Estoy cansado de ver proyectos que son excelentes y no llegan a buen puerto porque pierden ese apoyo que tuvieron a la iniciativa, porque no todo es el apoyo financiero. El apoyo financiero, conseguirlo muchas veces es fundamental, pero si después no se les da el marco para que esos proyectos puedan ser factibles a largo plazo, es una de las falencias más grandes que estamos teniendo, que estamos mirando siempre el final del camino y no estamos viendo la curva del medio, con los NDC, con los proyectos, con las finanzas. Hay un largo trecho entre lo que queremos conseguir y lo que estamos haciendo. No estamos cuidando ese camino hacia esos objetivos. Eso es lo que creo. Sin duda, nuevamente concluimos que la implementación es el reto mayor. Siempre hace. Sí, venimos concluyendo lo mismo hace mucho tiempo. Yo te quiero agradecer, Diana Guzmán. El gusto es mío. Por acompañarnos hoy día, lo mismo Marcos Gibson. Vamos a ser súper cumplidores del tiempo, así que les agradecemos a todos quienes se dieron la tarea de venir acá y a quienes nos están siguiendo desde América Latina. Muchas gracias.